Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bueno, soy Sergio Chico y estamos aquí en un nuevo vídeo más acerca del trastorno de la personalidad narcisista. Y aquí con este frío de enero ya te traigo 6 errores que las víctimas cometemos con los narcisistas. Quienes desgraciadamente nos hemos cruzado con un bicho de estos, sabemos que es realmente muy frustrante tratar de interaccionar y de relacionarnos con ellos, que no es nada fácil y desgasta mucho a una persona cuando tratamos de mantener una relación emocionalmente sana con una persona narcisista. Nuestra empatía, esa que tanto nos caracteriza, tiende a llevarnos constantemente a querer ponernos en el lugar de la otra persona, a querer comprenderla, a poner en práctica ese instinto de salvación para sacar a esta persona del agujero negro en el que anda metida. Y de verdad que te entiendo. Sé que duele tanto o más todo lo que vas viviendo durante el ciclo del abuso de una persona narcisista, como llegar al final y tener que aceptar que pusiste el ojo y todo tu foco de atención en una persona con un trastorno de la personalidad. Tenemos que entender que todos somos humanos, que cometemos errores y desgraciadamente las víctimas también hacemos algunas cosas mal a la hora de relacionarnos con personas narcisistas. Así que vamos a ver 6 errores que cometemos las víctimas a la hora de relacionarnos con una persona narcisista. El primer error que cometemos sería reaccionar. Soy plenamente consciente de que es literalmente muy difícil el tratar de comunicarnos o relacionarnos con una persona sin poner emociones en ello, ya que es algo que las personas llevamos en nuestro adentro de una forma innata y que desarrollamos de forma natural en nuestro día a día. Pero en el caso de los narcisistas, sabes que se alimentan de todas aquellas emociones que emanan de nuestros comportamientos, de nuestras acciones, de nuestras palabras, de nuestros comentarios o de cualquiera de nuestras actitudes. Por tanto, de verdad debes intentar abstraerte por completo. Debes mantener un gran control emocional cuando te estés relacionando con una persona narcisista. Y el truco está en que debes responder para comunicar, pero sin poner emociones en ello. El segundo error que cometemos es el de asumir como nuestras culpas que no nos corresponden. La continua manipulación y todas las técnicas de chantaje que llevan a cabo los narcisistas aplicadas sobre una misma persona durante un gran periodo de tiempo, al final lo que genera en nosotros es un sentimiento de culpabilidad que nos hace cargar con un peso en nuestras espaldas que no nos corresponde. No puedes justificar su abuso por tu forma de ser, porque no te mereces absolutamente nada de lo que te hace y no eres absolutamente nada de lo que te hace creer. Las víctimas tendemos a cargar con el peso de que puede que seamos celosos, de que puede que tengamos algún trauma de relaciones anteriores, de que puede que seamos controladores, que seamos muy intensos sintiendo, todo lo que los narcisistas nos hacen creer que somos. De verdad, no es así. Cuando tú te relaciones con una persona emocionalmente sana, no serás de esta forma. Todo lo que estás viviendo y todo de cómo te estás comportando tiene que ver con lo que el narcisista te hace sentir. Tú estás siendo de la forma que esta persona quiere que seas, porque está haciendo cosas para darte motivos para ser celosa, porque quiere que seas celosa, quiere que reacciones. La tercera cosa que hacemos mal es darnos por vencidos. Quienes hemos sido víctimas del abuso narcisista sabemos lo cruel, frustrante y duro que puede llegar a ser el desgaste que llegan a provocar estas personas en nosotros, sea cual sea el tipo de relación que tratemos de tener con ellos. Pero aún así
No puedes brindarles la oportunidad de que sigan teniendo el poder y el control sobre tu vida. Para ello, lo que te recomiendo es que establezcas tus propios límites, porque esto te va a ayudar tanto ahora como en un futuro. Te relaciones tanto con personas narcisistas como con personas tóxicas, como personas emocionalmente sanas. Es muy importante que cada persona tengamos nuestros propios límites bien fijados y bien establecidos, y sobre todo que no los cruces por nadie y no dejes que nadie los cruce y se los salte. Recuerda también que solo pierde quien asume el papel de derrota o de derrotado, y no va a ser ni tu caso, ni el mío, ni el nuestro. El cuarto error que cometemos es el de ignorar a nuestra intuición. Y es que las personas muy empáticas o aquellas que son altamente sensibles tienen desarrollada un arma muy poderosa que ayuda de forma instintiva en aquellas situaciones de la vida que nos ponen en la cuerda floja y que generan una situación de peligro para nosotros. Y es que me atrevo a decir y a vaticinar que el 95% de las personas que hemos sido víctimas del abuso narcisista hemos sido avisados por nuestra intuición en varias ocasiones. Y seguro que nos avisó de que aquel amor descontrolado e idílico que vivíamos al principio no era algo normal, o nuestra intuición nos avisaba de que puede que toda la culpa de todo lo que estaba ocurriendo no era nuestra. Pero el problema que tenemos las personas empáticas o las que son muy altamente sensibles es que tendemos a ignorar y a silenciar a nuestra intuición. Por favor, confía en ella, aprende a desarrollarla, deja que te hable, porque te aseguro que tu intuición es una fiel amiga que no va a fallarte jamás. El quinto error que cometemos las víctimas con respecto a los narcisistas es el de mentir y engañar. Por favor, es muy importante que ni mientas ni engañes a todas aquellas personas que te quieren y que se preocupan por ti. Es importante que no te conviertas en otro protagonista o otra protagonista más del show que lleva a cabo la persona narcisista. Y es que muchas veces tendemos a enmascarar la realidad, a tratar de vender al resto normalidad, de vender relaciones románticas, idílicas y en definitiva normales por el miedo o el rechazo a asumir el papel de víctima, o por ese miedo a futuras represalias. Pero de verdad, ¿acaso hay algo que sea peor que aquello que vivimos durante el abuso de un narcisista? ¿Acaso hay otra solución a esto que contar la verdad, tu verdad, y salir corriendo de ahí cuanto antes? Mentir sobre cómo te trata el narcisista en casa, sobre lo que te dice, lo que te hace sentir, déjame decirte que solo le beneficia a una persona, a una parte de la relación, y no es precisamente a ti, le beneficia a esta persona. La sexta cosa que hacemos mal, y creo que quizá es una de las más importantes por la frecuencia en la que solemos llevarla a cabo, es el hacer entrar en razón a la persona narcisista. Y es que este error es sin duda uno de los grandes errores que se comete, y que de verdad que tanto y tanto y tanto nos desgasta y nos frustra a las víctimas a lo largo de la relación con ellos. Queremos hacerle entender la parte lógica de la relación o de las cosas a alguien que carece totalmente del sentimiento de la lógica. Y es que, de verdad, amigos, dejadme deciros una cosa: un burro jamás sabrá apreciar lo que es el arte. Es que por mucho que hables, por muchas formas en las que se lo expliques, porque sea de forma directa, porque sea de forma muy concreta, porque des muchas vueltas y muchos rodeos al asunto, porque lo digas de forma muy sosegada y muy tranquila, porque se lo digas a grito, a voces y hecho una furia, da igual. Por más que intentes explicar la realidad de las cosas y trates de hacerle entrar en razón sobre lo que te está haciendo, no lo va a asumir, no lo va a entender.
Los narcisistas y las narcisistas ni quieren ni pueden ponerse en tu lugar, porque para ello necesitan una cosa de la que carecen, que se llama empatía. En estos casos en los que tratas de hacerle entender las cosas, lo que suelen hacer es que tienden a salirse por la tangente, desviar el tema de la comunicación y darle la vuelta a las cosas, tergiversarlo para que al final la culpable o el culpable de todo lo que está pasando no podría ser otra que tú. Para ello sacarán sucesos anteriores de la relación, algún fallo que cometieras en tu pasado, incluso si les has contado que con 16 años le fuiste infiel a tu primer novio y tienes 40, cuando trates de echarles en cara que está enredando con una, que está enredando con la otra, que flirtea por redes sociales, te sacará el tema de, oh, tú eres la que fuiste infiel a tu pareja hace no sé cuántos años. Le darán la vuelta a la situación para hacerte sentir una mierda y para que la culpa de todo la tengas siempre tú. Hay una frase que me encanta a la hora de relacionarnos con un narcisista y es que no hay mayor desprecio que no hacer aprecio. Así que esto es lo único que de verdad puedes hacer para ganar al narcisista, regalarle una indiferencia enorme y llevada a cabo a través de un estricto y fijo contacto cero. Para sanar y para salvarte tú, porque es lo único que queremos ganar después de dejar a un lado a la persona narcisista. Nos importa una mierda lo que le depare la vida y cómo le vaya a ir. Lo importante somos nosotros. Bueno, si has llegado hasta aquí, si te ha gustado el vídeo, te invito a que le des like, a que te quedes aquí conmigo en el canal, que actives la campanita para que te avise cuando suba contenido nuevo, y te invito a que me dejes en los comentarios tu opinión, sugerencias o lo que consideres. Y por favor, entiende estos 6 errores y estas 6 cosas que hacemos mal a la hora de relacionarnos con una persona narcisista y trata de evitarlos si en un futuro desgraciadamente te cruzas con otra persona como esta. Así que nada, sin más, te mando un beso muy grande y nos vemos la semana que viene. Adiós.